¿Cuál es su fruta favorita? Yo personalmente frutas no como demasiado, pero de mis frutas favoritas están pues el banano, la manzana, las normales se podría decir. Tal vez la única que es medio diferente es la pera, que realmente pues a mí me gusta bastante, aunque no es como de las frutas más populares en todos lados. Pero bueno, díganme abajo en los comentarios ustedes, pero no. Yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar teniendo un video más o menos relacionado a otra serie de videos que hemos tenido en el canal, que hemos estado hablando de diferentes autores y de diferentes novelas, y pues hoy vamos a seguir con esto. Hoy vamos a estar hablando de la filosofía de lo absurdo, la filosofía absurdista, que pues es una rama de la filosofía existencialista que se popularizó en el siglo XX, principalmente por figuras como Jean-Paul Sartre. Y pues esta rama del existencialismo nace hasta cierto punto con Sartre, pero se oficializa en 1942 cuando Albert Camus publica El mito de Sísifo, que es como la espina dorsal de la filosofía absurdista. Entonces el día de hoy vamos a estar usando pues a Camus y a Sartre para empezar como a comentar de qué se trata todo esto. El mito de Sísifo comienza con un par de oraciones que son increíblemente difíciles o un poquito complicadas para el humano normal, como sentirse cómoda. Y empieza: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Es decir, que para Camus no importaba el resto de preguntas, no importaba pues hay un Dios, no hay un Dios, hay un propósito para la vida, no hay un propósito. Todo eso no parece realmente ser importante si no respondemos la pregunta: ¿vale la pena vivir la vida? Suena un poco extraño, pero ese es como la pregunta inicial del mito de Sísifo. ¿Vale la pena vivir la vida? Y pues dependiendo de esa respuesta es que ya las otras preguntas de la filosofía empiezan a cobrar relevancia, porque ¿qué importa si tenemos un propósito? ¿Qué importa si hay un Dios? ¿Qué importa si no sé qué? Si ni siquiera vale la pena vivir. Es, como digo, es una cuestión un poco difícil, un poco complicada de tratar, pero pues Camus lo trata un poquito de manera filosófica, tratando de entender y todo eso. Y aquí es donde vamos a empezar a mezclar a Camus y a Sartre. Básicamente, para entender a Camus y entender el absurdismo hay que pues entender también a Sartre y el existencialismo. Sartre lo que proponía o lo que propone el existencialismo es que la vida no tiene significado, la vida no tiene propósito, uno no nace con propósito. De aquí viene lo que Sartre dice, que para el ser humano como única criatura, su existencia precede su esencia. Y aquí hay que explicar dos términos: qué es existencia y qué es esencia. Para Sartre, existencia pues es evidentemente existir, estar en el reino de la realidad, y la esencia es el propósito. Entonces Sartre nos presenta ejemplos de cómo es esto. Pues es tan fácil como un carpintero, la persona que hizo el dispositivo con el que estoy grabando esto, la persona que hizo el dispositivo con la que ustedes están viendo esto, tenía ya una idea en mente para crear lo que creó. Es decir, el carpintero que va a crear una silla ya sabe el propósito de la silla antes de crearla. Es decir, la esencia, el propósito de la silla existe antes que la silla en sí. O sea, la esencia precede la existencia. Sartre dice que para el humano es completamente lo opuesto. Existimos y después tenemos que encontrar cuál es nuestra esencia, para qué estamos aquí, qué pasó. Y eso es como básicamente el punto central del existencialismo, tener que no hay un propósito definido, sino que uno lo tiene que buscar y uno existe antes de encontrar ese propósito, por lo que es normal que pues tengan estas crisis existencialistas y todo eso.
Luego, dando un paso más a entender la filosofía del absurdo, tenemos que entender qué es lo absurdo, a qué se le denomina absurdo. Estos dos autores, Sartre y Camus, tienen definiciones diferentes aunque relativamente similares. Sartre lo que dice es que el absurdo es básicamente cuando entendemos lo ilógico que es lo que consideramos natural. Es decir, como un ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa a tener pues el almuerzo con nuestra familia y todo eso, pues desde una vista sartreana podemos decir que estamos sentados consumiendo pues partes de animales muertos o partes de plantas muertas, calentadas justo a la temperatura específica por la cantidad de tiempo específico para que no nos haga daño en nuestro sistema digestivo, pero que al mismo tiempo sepa bien, y que pues estamos todos sentados en pedazos de madera, pedazos de árboles cortados, y así estamos disfrutando la comida, que cuando lo ponemos así y empieza a sonar un poquito extraño, no es así como el almuerzo con la familia, sino empieza a sonar diferente, absurdo. Otra cosa podría ser, por ejemplo, el matrimonio visto en el contexto de Sartre, es decir, así en el siglo pasado, que es pues básicamente desde una vista sartreana no es más que la naturaleza humana de intentar preservar la raza, o sea, la raza humana, por lo que buscamos a la persona con los mejores genes o los genes que consideramos que son mejores para que nuestra descendencia tenga las mejores características evolutivas. Entonces, para asegurarnos que esos genes estén disponibles para nosotros siempre, pues decidimos tener o pedir el monopolio de la experiencia sexual, la vida sexual de esa persona, para que así tengamos y podamos disponer de esos genes que consideramos que van a ser los ideales para que nuestra herencia prosiga como asegurados. Y eso es desde una vista sartreana el matrimonio convencional. Evidentemente los términos evolucionan. Incluso podemos llevar esta vista sartreana al humano en sí. ¿Qué somos los humanos? Pues no somos más que un cúmulo de cosas muertas que de alguna forma pues hace algo vivo, que por alguna razón tiene conciencia de su propia existencia y por eso sabe que es nada más que un cúmulo de cosas muertas. Camus, por su lado, tiene una concepción diferente más o menos de lo que es el absurdo. Camus dice que no es una cosa no puede ser lo absurdo, no puede ser lo absurdo que comamos todos sentados en una mesa, sino que lo absurdo viene cuando es una relación desproporcionada, una relación ilógica entre dos cosas. Es decir, por ejemplo, si yo pienso, bueno, quiero partir una manzana, porque quiero comer manzana. Y una persona me trae un lápiz. Vamos a creer que es algo absurdo, porque queremos partir una manzana, porque me trae un lápiz. Pero, como dice Camus, el lápiz no es absurdo. Querer partir una manzana no es absurdo. Lo que es absurdo es la relación entre querer partir una manzana y que te den un lápiz. Porque con un lápiz, a menos que se tenga una estrategia diferente, no se parte una manzana, se parte con un cuchillo, con algo por el estilo. Y este absurdo llega a la naturaleza humana cuando nos vemos en el contexto de pues, el universo y la vida como tal. El ser humano está simplemente diseñado para encontrar respuestas. Y el universo, pues hay veces que no las tiene. Así de simple. Entonces nuestra relación con el universo ya es de por sí absurda. Queremos encasillar todo en categorías y todo eso, y el universo no puede ser. Tenemos la necesidad de considerarnos como algo importante, alguien importante, pero para el universo no somos más que motas de polvo. Incluso ni siquiera eso. Entonces aquí lo que Camus dice es que la relación del ser humano con la vida en sí, con el universo, con donde vivimos, es absurda, porque simplemente es radicalmente desproporcional lo que nosotros queremos y lo que el universo nos puede dar. Con esto podemos pensar que el absurdismo no es nada más que algo pesimista y que la respuesta a la pregunta de Camus es no, la vida no vale la pena ser vivida y todo eso, pero
estaríamos completamente equivocados. Estaríamos igual de equivocados si pensáramos que el existencialismo es una filosofía que tiene eso como conclusión, sino que Camus nos explica después de habernos puesto todo esto de lo complicado que es lidiar con lo absurdo y todo eso, y que la vida no corresponde a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros pensamos que es la vida. Pero después de todo eso nos da ejemplos de cómo aprovechar esa absurdez para realmente tener una vida que valga la pena ser vivida. De esto, pues, en general lo podemos resumir que es un método para vivir una buena vida a pesar de la absurdez. Podemos decir que es, pues, dejarnos guiar por las pasiones de la vida. Que él, pues, específicamente categoriza 3 cosas, que es el donjuanismo, la comedia y la conquista, siendo el donjuanismo, pues, básicamente seguir las pasiones de, pues, amo a esa persona, voy a amarla y ya. No hay por qué detenerme por el que dirán, el ¿será que puedo? ¿Será que no? Quiero amarla, puedo amarla, la voy a amar. Evidentemente hay que tener esto con un poco de pensamiento crítico, ¿verdad? No vamos a romper leyes, no vamos a hacer cosas que no estén moralmente correctas simplemente porque la pasión no lo dice, pero sí es dejarnos llevar por esas como inmediateces del cuerpo, de la naturaleza humana, de realmente quiero a esta persona, y no detenerme porque, pero puede que no salga, puede que estas personas no estén felices, sino ir, hacerlo. Evidentemente la comedia pues la tiene principalmente categorizada con el ser actor. La comedia como producir comedia, no tanto como consumirla. Porque al ponernos diferentes máscaras, esto ya como relacionado con las pasiones, podemos ser quien queramos ser. No estamos limitados por algo, sino que podamos representar a quien sea. Y todo esto se extrapola pues un poco, o debería extrapolarse a la vida como en general, seguir a Shakespeare y pensar que la vida no es más que una gran obra de teatro. Entonces todo esto compone lo que Camus dice que es la persona absurda. Es esta persona que sabe que el mundo es absurdo, sabe que la vida es absurda, pero no se deja intimidar por eso. Asume todo esto, asume el donjuanismo o el amor, asume la comedia y es libre. Hace lo que quiere, evidentemente, como dije antes, dentro de un campo moral aceptable, y eso le da la libertad de que el absurdismo no sea algo que lo limite, sino algo que lo libere, porque ya todo es absurdo. Entonces, ¿qué más da ser uno también absurdo? O sea, y al final de todo llega a lo que es realmente el título del ensayo, el mito de Sísifo. ¿Quién era Sísifo? Pues Sísifo era pues un rey griego, Sísifo viene de pues un mito griego, y era este rey que se estaba adinerando a base de engaños, si no estoy mal. Básicamente, los dioses lo castigan, él por un engaño se libera del castigo, y ya los dioses completamente enojados lo castigan a una cosa en específico, que es lo único importante. Todo lo demás, si lo tuve mal, perdón, pero lo importante es esto. Y su castigo eterno es subir una gran roca por una montaña, girándola hasta llegar hasta arriba, y estar condenado a cuando llegue arriba, verla rodar para abajo, sin poder detenerla, sin poder hacer nada, solo verla caer, luego bajar otra vez, volverla a rodar hasta arriba, que vuelva a caer, y así por toda la eternidad. Y Camus nos compara con Sísifo. Dice que la naturaleza humana es como Sísifo, que es absurda. O sea, podemos crear paralelos entre la historia de Sísifo y la naturaleza humana. O sea, querramos o no, nos vamos a dormir, despertamos y siempre nos vamos a volver a dormir. Y tenemos que seguir con las mismas rutinas, seguir pues consumiendo el desayuno. Si no tomamos desayuno, pues una taza de café o lo que sea. Y siempre hay cosas, principalmente en la vida moderna, que tenemos en rutina, que hacemos siempre, y siempre estamos subiendo la piedra.
para que vuelva a caer al final del día, porque al siguiente lo tenemos que repetir. Podemos ver esto no solo en cuanto al día, sino cosas que se repiten al mes o en toda una vida, como puse un ejemplo anteriormente. Luchamos por ser recordados, luchamos por dejar un legado, siempre. A pesar que no dejemos un libro escrito o dejemos algo, una obra de arte, siempre luchamos por dejar nuestro legado. Pero al final morimos. Y no importa quién sea la persona, eventualmente va a ser olvidada. Todo ese esfuerzo va a ser inútil. Como digo, esto puede sonar pesimista, pero no es pesimista. Lo que es el mensaje del absurdismo es que todo eso que suena como pesimismo sea realmente liberador, sea, bueno, entonces si todo el mundo me va a olvidar, puedo hacer lo que realmente me gusta. ¿Para qué voy a aburrirme en un trabajo de oficina que odio con toda mi alma? Si al final todos me van a olvidar. ¿Por qué no dedicarme a lo que realmente me gusta? ¿Por qué sigo en la carrera que odio? Porque pues, eventualmente me va a dar dinero. ¿Por qué no simplemente me cambio a una que me gusta realmente, que es mi pasión? Que pues, todo el mundo dice que no me va a dar dinero. Al final todo el mundo me va a olvidar. Al final ningún cambio va a ser realmente significativo. Entonces, ¿para qué torturarnos? Y desde este punto de vista, vemos la pregunta de Camus inicial y podemos decir, sí, vale la pena ser vivida la vida. Si tenemos esa libertad y seguimos las pasiones y vemos todo y nos libera saber que esta absurdez no nos restringe, nos libera, nos da esa posibilidad de hacer lo que sea, porque al final de cuentas el universo nos es completamente indiferente. Tenemos la libertad. Y eso es lo que dice Camus y lo que termina siendo su mensaje final. Por lo que sí, creo que en este video mis ideas se fueron completamente dispersando, pero espero haber dado bien el mensaje. Pero nada, hasta la siguiente.